Hola, buenas tardes, profesor. Hola, hola. Bueno, perfecto. Hoy pues ya están subidas las notas del trabajo práctico y ya está habilitado el trabajo práctico de foro. Recuerden que participen rápido, así se da la dinámica de uno sube un análisis y el otro compañero puede hacer una crítica, dar su visión sobre lo que escribió el compañero y así tenemos dos participaciones por cada uno. Bien, eso ya está puesto y bueno, es el tema de seguridad, ¿no es cierto? Y hoy nos tocan dos unidades, es bastante el tema de la unidad de la economía mundial desde los 90 y la unidad de Rusia. ¿Pudieron leer algo de todo el material? Porque no es clase, es clase invertida. Tenemos una hora medio. Hola, profe. Sí, yo me enfoqué más que nada en la unidad de neoliberalismo y Ujú. estaba leyendo justo ahora un poco de lo que sería como las consecuencias después de este auge del neoliberalismo y por qué, digamos, todo como que se fue desmembrando las economías de diferentes países. Bien, perfecto. A ver, estoy releyendo acá la expansión con las organizaciones financieras. Esto, bueno, se relaciona, en realidad estaba viendo porque no estaba, pero se relaciona con la última unidad de América Latina, donde tenemos el socialismo del siglo XXI por acá, pero en realidad el socialismo del siglo XXI, aunque lo ponemos en América Latina, hay que tener muy en cuenta que se dio, y es más, si lo pueden leer mejor, porque se aplicó también en otros lugares. Bueno, básicamente nuestra materia es a partir de los 90, o sea, acá tenemos la gran bisagra, es la caída de la Unión Soviética, tema siguiente, y a partir de esos años, bueno, es el liberalismo lo que queda como el modelo a seguir. Recuerden a los autores, en este caso sería Francis Fukuyama, ¿no? El fin de la historia, y el comunismo había fallado. Entonces, por un lado, además también tenemos que esta cuestión de la caída del comunismo en la Unión Soviética y en todos los países de Europa del Este, y esto se relaciona después con la unidad de Europa y de nuevo con la cuestión del el consenso de Washington, ¿no? Tenemos, es más, ¿dónde está el consenso de Washington? El consenso de Washington también lo puse aquí en América Latina. Acá tengo Proes, el socialismo del siglo XXI y consenso de Washington. ¿Dónde está? ¿Por qué no está? Ta, 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 ta. Bueno, globalización también se relaciona con esto de globalización, ya lo vamos a ver. Y ¿por qué no tengo el consenso de Washington? Eh, Deme un segundito. Socialismo, plan. Bueno, no entiendo por qué no está consenso de Washington. Puede ser que me lo haya comido en el programa. A ver, dame un segundo. No está en el programa, profe, me parece, pero sí desarrolló un poco usted en uno de los recursos de las videoclases. Está ahí, se desglosa bastante el consenso Mire, de Washington. por eso, justamente me voy a fijar, me parece que lo tengo que incluir, así que puede ser que le haga una modificación al programa y entraría en este punto, el consenso de Washington. Además, lo voy a poner acá como para recordármelo y voy a ver si está en las lecturas. Es algo corto en realidad, pero sirve las aclaraciones que le voy a dar ahora, porque el archivo que voy a subir tiene mucho que ver. A ver, neoliberalismo como tal, y espero que lo hayan visto en economía, no sé si lo vieron en Economía Internacional, el consenso de Washington, son estas 10 medidas que dice el economista John Williamson, justamente allí al inicio de los 90, que resumirían cuáles serían los pasos que proponen los organismos internacionales de crédito, básicamente Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, pero también la Secretaría del Tesoro norteamericano, que es el que más mueve la plata y más pone en estos dos organismos,
para que los países, principalmente los de América Latina, terminen de salir del problema de lo que fue la década perdida, ¿no? La de las crisis económicas, financieras, los default que tuvimos en México, que comienzan en México en el 82, después en Argentina, etcétera, etcétera. Con lo cual, además, esas medidas también son las que deberían aplicar, y esto por eso es, aunque se aplicó mucho en América Latina y sobre todo Argentina, siempre digo, Carlos Saúl Menem fue el principal alumno del consenso, también se aplicaron estas medidas en Europa del Este, que eran los países que querían ingresar a la Unión Europea, que ingresaban al Fondo Monetario Internacional y después comenzaban a negociar también para ingresar va a ser el GATT, OMC, que tenemos todas estas cuestiones que se van dando y relacionadas. Tenemos la cuestión de, por un lado, el Fondo Monetario, que estos países no habían ingresado cuando se habían creado, pues estaban del otro lado del telón de acero. Pero tenemos que en el 92 se termina de negociar el Tratado de Maastricht y después tenemos unos consejos de Copenhague y demás en Europa, en donde se ponen el modelo económico de la Unión Europea es liberal, se establece allí, se dice claramente dice, es economía de mercado, es trabajar con GATT, es trabajar con la organización, no estaba todavía la OMC, es trabajar con el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Los países, para poder ser parte de la Unión Europea, tienen que respetar todo esto que se vino trabajando y lo que estamos trabajando. Y lo que estaban trabajando también es la creación de la moneda única, que va a surgir más tarde, pero ya venía trabajándose con lo que se llama la espiral monetaria o la serpiente monetaria, el ECU, ¿ya? El European Currency Unit, que después se transforma en una moneda fiat de transacción entre las personas, ¿no? El euro. Pero ya las instituciones bancarias, los bancos centrales y las cuentas entre los estados se manejaban en ECU. Entonces, allí también se establece cuál era el déficit, el límite superior del déficit que podían tener los estados, de acuerdo al PBI, el límite superior que podían tener los estados europeos de deuda pública. Es decir, con todo eso le van diciendo, además de los consejos, los consejos de Copenhague, le van diciendo a los países de Europa del Este, ustedes que quieren ingresar y que ya están ahí empezando a estar en el listado, tienen que cumplir con todo esto. Y esto, de última, de nuevo se refleja en esto que es el consenso de Washington. Y dos términos ahí. Obviamente, Washington es por donde están los organismos internacionales, pero también por el poder económico de los Estados Unidos, que estaba permitiendo en el Fondo Monetario Internacional las renegociaciones, diferentes planes, Plan Baker 1, Plan Baker 2, etcétera, con los países deudores, principalmente los de América Latina, y además la condonación de deuda de los países altamente endeudados como Bolivia, que se le perdona la deuda. Y esto también para algunos países africanos. O sea, lo que es el consenso de Washington se va a aplicar más allá que en América Latina, en Europa del Este, bien, en alguna medida también en Rusia con Yeltsin, y después tenemos a África y algunos otros países asiáticos. Con lo cual ustedes cuando vean el archivo del consenso de Washington tienen que saberse muy bien cuáles son las 10 medidas y relacionarlas con economía internacional para poder saber explicarlas. No es solamente decirlo, sino explicar y por qué son tan importantes, por ejemplo, la protección de la propiedad privada. Eran países que salían del comunismo, no entendían ni siquiera lo que era la propiedad privada. Tienen que tener muy en cuenta el cambio drástico que fue para estos países comunistas el pasar a ser una economía de mercado en donde las empresas toman decisiones, el Estado regula pero no controla a las empresas, ¿bien? Y tiene que comenzar a desregular un montón de ámbitos, sobre todo el financiero y también el de la moneda, ¿no? Ya no es cuestión que además la moneda se manejaba muy diferente y ahora tienen que manejarla de tal manera que además se tienen que preparar para ingresar en el euro, es decir, que ellos no iban a controlar la moneda, ¿no? La va a controlar el Banco Central Europeo. Y que toda esta economía planificada ahora no solamente la tiene que dejar en libertad, sino que coordinar políticas que van a tener que comenzar a trabajar con los otros países europeos liberales y con mucha más experiencia
para, en Europa, la política agraria común, la política industrial común. Que el sistema bancario se tiene que abrir, que el sistema financiero se tiene que abrir, que se tiene que privatizar, porque no había empresas privadas. Entonces, después, eso cómo se lleva a cabo ya lo veremos en Europa, pero las formas de privatización son muy diversas, porque de alguna manera bueno, quién las podía comprar, ¿no? O sea, o quién podía comprar o comenzar a administrar algo desde adentro del país que tampoco tenía experiencia de management ni de costos y presupuestos, ¿no? La economía comunista era planificada por el ministerio. Entonces son cambios muy profundos. Esto se da entonces en todo lo que es el modelo económico neoliberal, que tiene como antecedente de aplicación práctica y experimental Chile, a partir de 1974 en realidad 1975-76, con el gobierno de Pinochet, que hace el golpe de Estado, implementa algunos cambios económicos, le va muy mal, y convoca a expertos de la Universidad de Chile, que se habían formado en Chicago. Habían hecho sus doctorados en la Universidad de Chicago bajo la tutela del que fue premio Nobel de Economía, Milton Friedman. Y Milton Friedman es monetarista, ¿no? Entonces, poco Estado, mucho mercado, el Estado solamente controlando la cuestión monetaria para tener una macroeconomía sana. Y después, arréglense como puedan, el mercado, incluso el tema de cuestiones sindicales, esto va a cuestión de privatizar, va con la idea de que el Estado es inútil, ¿no? Un poco todo lo que dice el presidente Milei, el Estado es inútil, tiene que ser reducido al mínimo, no hace falta que el Estado ni siquiera se haga cargo de la educación, es decir, puede establecer las reglas de cómo se da la cuestión educativa, pero no tiene por qué andar enseñando. Puede dar las reglas de cómo es la cuestión sanitaria, pero no tiene por qué tener la administración de los hospitales. Puede ser ni contratar médicos, ni enfermeros, ni la medicina, nada. Ya con reglas establecidas los privados se organizan. Tendrán sus hospitales, de última, si algún estado dentro del estado, o sea, con la cuestión federal, las provincias se quieren hacer cargo, allá ellas, pero también tienen que cumplir con la cuestión del déficit cero. Bien, lo que está pasando, lo que pasó en los 90 y lo que está pasando ahora en la Argentina. O sea, el modelo económico neoliberal comenzó a trabajar entonces en Chile, bien, y después tenemos la New Right, y esto lo relacionamos también con Europa y Estados Unidos, porque en 1979 Margaret Thatcher se hace cargo entonces de primera ministra y Ronald Reagan asume el 6 de enero de 1980 en Estados Unidos y aplican el modelo neoliberal. Reagan Economics, Thatcher, apertura, redoblar esfuerzo para destruir al comunismo. Margaret Thatcher también comienza a privatizar muchas cosas, muchas otras las deja y todavía existen. Eso se da una paradoja porque nosotros somos más liberales que Inglaterra. En los 90, por ejemplo, el servicio postal sigue siendo público, el National Health Service es el empleador más grande de Gran Bretaña y es público y está centralizado. Bueno, son particularidades. El modelo neoliberal en lo que es Estados Unidos también es desregulación sobre todo sobre cuestiones bancarias y financieras, y por otro lado también cuestiones de las grandes corporaciones, que se va a dar el gran auge de empresas que ya venían creciendo, obviamente, pero en los 90 van a tener una explosión y se da todo lo que también podemos relacionarlo con la unidad 1 de la globalización y el offshoring, es decir, el traslado de producción a países asiáticos y después China, cuando ya se consolida el modelo que inicia Deng Xiaoping en el año 78. Estas corporaciones crecen tanto que tienen sus cotizaciones en bolsa, muchas de ellas superan ampliamente el PBI de muchos países del mundo. Bien, por otro lado, van a venir los estados por atrás de las grandes corporaciones internacionales. Aquí es un poco repasar lo que es economía internacional, qué es una inversión extranjera directa, qué tiene de positivo, qué tiene de negativo una inversión extranjera directa,
el control de estas corporaciones, cómo se las puede controlar, cómo no se las controla en un momento y después se las quiere controlar, y hasta el impuesto a las transacciones financieras internacionales que se quiere que se quiere imponer un poco. Son negociaciones que se han dado en el G20 y en algún otro organismo internacional que tenemos allí, sobre todo cuando se dio la crisis de la pandemia del COVID, volvieron a hablar de eso. La tasa Tobin, ¿no? Si no lo vieron en economía, de nuevo busquen qué es la tasa Tobin, otro premio de economía, que también es un impuesto, que no es un impuesto internacional, sino básicamente como las corporaciones ponen filiales en diferentes países, después distribuyen dónde pagan los impuestos y por lo tanto esquivan tasas impositivas dados acuerdos binacionales de no doble tributación. Claro, al ellos tener una actividad multinacional y los estados trabajar entre ellos para que no se dé la doble tributación, las corporaciones pueden evitar, digamos, dónde pagar la mayor tasa. Esto que se está negociando, es decir, es tener como un porcentaje, algo así como el 14% de pago de un impuesto a las ganancias, y que se compense entre todos los lugares donde está pagando una empresa. Es decir, si acá paga 8, bueno, acá entonces va a pagar los otros 6% para llegar al 14%, más allá de los acuerdos de no doble tributación, ¿me entienden? Porque, por ejemplo, viene una empresa como Mercado Libre, está en la Argentina, pero también está en Uruguay y después está en la zona franca del Dorado, en Colombia. Bien, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Mercado Libre? Bueno, gran parte de sus facturaciones, en vez de hacerla en Argentina o en Uruguay paga mucho menos, por eso se fue de Argentina y puso la central en Uruguay, la factura allá en la zona franca El Dorado de Colombia. Es decir, hay muchas transacciones o muchas actividades, por ejemplo, lo que le paga a un proveedor o lo que compra, dice que lo compra desde allá, desde la zona franca El Dorado de Colombia. Y como una zona franca muy especial, casi que no paga impuestos. Entonces, lo que acá estaría pagando un 20%, paga un 2% en la zona franca El Dorado de Colombia, y entonces, bueno, evita, digamos, esos pagos. Esto es lo que se está discutiendo hoy en día con las grandes corporaciones. Por otro lado, tenemos las organizaciones financieras. Ustedes ya también lo deberían saber por varias materias anteriores y por economía internacional, que es el Fondo Monetario Internacional, que es el Banco Mundial, la OCDE, la UNCTAD, bien, incluso la OMC. Lo importante de esto es recordar para qué están y entender bien para qué están, cuáles son sus tareas, bien, cómo se es miembro en estas organizaciones y sobre todo los principios de estas organizaciones. Para ello, ingresen a la página web de cada una, pongan principios. Por ejemplo, el trato de nación más favorecida, en organizaciones como, bueno, vendría a ser acá la Organización Mundial de Comercio, que es un principio del GATT, trato de nación más favorecida, no discriminación, comercio justo, ¿bien? Que hace a cómo se organiza el sistema económico y cómo se organiza el sistema financiero mundial, ¿bien? Y también reconocer cuáles son los problemas que existen en cada uno de estos organismos. El Fondo Monetario Internacional, hay muchas críticas sobre justamente imposición de los modelos. Por eso a mí me gusta recalcar de nuevo consenso. Consenso quiere decir que todos están de acuerdo. Y eso también tiene que ver, de última, cómo se toman las decisiones en estas organizaciones. Consenso es porque a Menem nadie le puso una pistola en la cabeza. Menem ganó las elecciones siendo peronista y con un eslogan o dos eslogans: revolución productiva y salariazo. Ninguno de los dos los cumplió. ¿Le habrán pagado una coima a alguien? Vaya a saber. Pero no fue una presión, sino que automáticamente que asumió, puso en el gabinete como ministro de Economía a un economista en jefe de Bunge Board, ¿no? Unas grandes corporaciones de la Argentina, de productos agrícolas, agroganaderos, y que además estos grupos se habían visto beneficiados
por esta cuestión de la famosa resolución del Banco Central en su momento, que estaba presidida por Cavallo, de nacionalización de la deuda privada. O sea, lo que fue hecho por los militares, porque fue una decisión de los militares, de nacionalizar deuda que empresas privadas habían tomado de bancos privados en el exterior, lo que hicieron los militares es la asumieron y tomaron deuda del fondo para pagar las deudas cuando se declara, ¿no?, el default en el 82, y después Alfonsín también colabora un poco en esto. Con lo cual estas empresas se habían visto beneficiadas de tomar deuda y después no la pagaron y la hicieron pública, la terminamos pagando los argentinos. Menem no dijo, lo voy a meter preso a todos, la deuda espuria. Hay un caso en la Corte de Justicia de la Argentina, Corte Federal, que dictaminó que una parte de la deuda pública que se renegoció era deuda privada, que era deuda espuria y que lo debían pagar los privados. Pero eso nunca sucedió. ¿Qué hizo Menem? Puso un ministro que se le murió a la semana, no sé, 2 meses, algo así, y lo cambia, o sea, nombra otro ministro, también economista de Bungibor, que comienzan a allanar el camino para lo que después hizo el Domingo Cabal. Ustedes ya tienen o ya van a tener seminario de economía y ahí van a ver en profundidad, pero este es el modelo que se hizo también en otros países. Consenso quiere decir entonces que estaban de acuerdo. Los países lo tomaron y dijeron, esta es la posta. Tenemos Collor de Mello en Brasil, tenemos cambios, Andrés Rodríguez en Paraguay, que le había hecho un golpe y había hecho caer a Stroessner, que era su suegro, y después llama a elecciones, queda él, y comienza también a aplicar. Los chilenos ya venían desde antes. En México, Zedillo y otros presidentes comienzan a aplicar todo esto del modelo de Washington o estas medidas, y también lo hacen Yeltsin y los gobiernos de Europa del Este, que tenían la meta de ingresar a la Unión Europea, que ya se había creado en el 93, o sea, Tratado de Maastricht en el 92. Y todos también comienzan a negociar, ingresando al GATT, la creación de la Organización Mundial de Comercio, que era lo esperado de los acuerdos de Bretton Woods, que no se había dado, y que se firma el Tratado de Marrakech en 1994, en diciembre, y comienza a funcionar la OMC como organización en 1995. Todos estos países que lo aplican estaban de acuerdo, ¿no? Después, la izquierda de cada país o gobiernos y demás, recuerdo, Menem era peronista. Después los peronistas no se hacen cargo de eso, ¿no? Que toda la cuestión de privatizaciones le hizo un líder de su partido que además siguió votando en el bloque peronista hasta que se murió en el Senado porque protegido para que no estar preso por el tráfico de armas. Que se hagan cargo. El tema es en que cada una de estas organizaciones tiene problema. El fondo, porque siempre hay oposición popular, porque siempre tiene mala prensa, en algún momento también en los 90, por las crisis después del 94, del default de nuevo de México, tenemos que se le redujo bastante el fondo y casi entra en quiebra el mismo Fondo Monetario Internacional. Pero ahí está. La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, esto que se crea en Europa, a posteriori es una transformación de la organización que se crea de cooperación en Europa para la administración del Plan Marshall, ¿no? De los fondos del Plan Marshall. Pero después nuclea esto que eran los G7, los grupos de los países industrializados, y se fue ampliando. La OCDE no es un organismo que sancione a nadie, no tiene ese poder, es un club de países que buscan, digamos, cumplir con metas y de confianza, que se muestran liberales y que tratan de armonizar esas políticas, y ser parte de ese club es como tener allí un respaldo. Por eso Argentina también quiere ingresar a la OCDE con Macri, después el presidente Fernández se va para atrás y Milei, bueno, está tratando también de ingresar a la OCDE.
Y después tenemos la UNCTAD, que no es una organización, pero que trabaja como tal porque es la United Nations Conference on Trade and Development. Y esta es la UNCTAD, ustedes saben ya, porque su relación es uno, que se crea por esta cuestión del debate norte-sur, allá a fines de los 60, y que va a estar dirigida en un primer momento por Raúl Presbich, el economista argentino, que deja de conducir la CEPAL. Entonces, relaciónenlo con el pensamiento cepalino. Desarrollismo, un poco de proteccionismo, industrialización por sustitución de importaciones. Entonces, la UNCTAD va a ser ese foro donde se da una discusión entre países menos adelantados y países desarrollados, y donde van a surgir muchos acuerdos importantes, ¿no?, sobre cuestiones de la economía y del comercio internacional, por ejemplo, el Tratado de Compra-Venta Internacional de Mercaderías de 1981, el Tratado de Viena del 81, que no sé si lo han visto o lo van a ver en Derecho Internacional Público o en Derecho Internacional Privado. Con lo cual, yo esto voy diciendo, son cosas que las vas viendo en otras materias. La cuestión que la economía liberal obviamente va a ser muy discutida, pero los países de Europa del Este están en Europa, están en la Unión Europea y disfrutan o no del euro. Yo creo que cuando uno tiene gobiernos tan disparatados como el de la Argentina, que no piensan a mediano y largo plazo, que solamente son electoralistas, es muy bueno quitarle la administración de la moneda. Así estamos como estamos. En cambio, estos países, al ceder después la moneda y el manejo a la Unión Europea, tienen una economía muchísimo más estable que nosotros, y además obviamente reciben mucho más fondos, ¿no?, porque están en Europa. Pero el tema es que si no hubiesen estado en la Unión Europea, si hubiesen hecho lo que quisieran, no estarían en la Unión Europea y estarían muy mal. Por ejemplo, Ucrania, ¿no? Porque estar en la Unión Europea tiene esta cuestión de una línea media de los PBI de los países, y esto también lo vamos a ver con respecto a la Unión Europea, y esa línea media dice que los que están de arriba son los que aportan, los que están abajo son los que reciben, en general, ¿bien? Con lo cual, todos estos países que ingresaron, todos llevaron esa línea del PBI, digamos, muy para abajo, y quedó fuera, por ejemplo, España, se convirtió en un país aportante más que receptor, y estos países comenzaron a recibir dinero, que sin estar allí, vaya a saber lo que hubiese sido de ellos, ¿no? Porque tenían una economía que era un desastre. Digamos, industria muy atrasada, nada competitiva, muy mal manejada, y dentro de un esquema en que el actor central era la Unión Soviética y que repartía tareas. Entonces eran países que, digamos, su producción era muy escasa y que dependían mucho del Comecon, mucho de Rusia, que subsidiaba todo. Bien, ahora estos países son países en desarrollo, digamos, dentro de la Unión Europea, pero de una economía mucho más sólidas. Ellos después no tuvieron todas estas crisis, incluso la crisis financiera del 2007 le va a pegar mucho menos a ellos que a otros países. Las posturas alternativas básicamente se relacionan con esto que es el socialismo del siglo XXI aquí en América Latina, y es, digamos, buscar otros modelos que sustituyan o atemperen, ¿no?, lo que es el neoliberalismo. Y aquí, digamos, tenemos la economía verde, tenemos cuestiones hasta el BRICS, ¿no? Se plantean como, no tan duro así como una alternativa, pero como que quieren ser una alternativa, por lo menos, a una economía muy dirigenciada por el dólar norteamericano y por lo tanto por los Estados Unidos. Sí, España, bueno, España, lo que pasa es que España perdió el rumbo mal. Pedro Sánchez es cualquiera, ¿no? Hace lo que sea para mantenerse en el poder y bueno, unas cuestiones ahí muy turbias en todos lados. Corrupción también bastante importante. Con lo cual, estas posturas alternativas, hasta cuestiones se va relacionando con, obviamente, el reciclado. Estaba buscando acá un libro a mano que tenía aquí,
sobre cuestiones económicas, pero el tema es que estas posturas alternativas comienzan a florecer, sobre todo a fines de los 90, es lo que tenemos, digamos, la guerra de Seattle, que se da en el 99, cuando se estaban reuniendo la cumbre del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial allá, y tenemos entonces que van y esto relacionado con la unidad 2, los movimientos antiglobalismo neoliberal, ¿no? Estas alternativas son de las corrientes del movimiento antiglobalismo neoliberal, en donde, bueno, se plantea una mayor posición o participación del Estado y economías, planteos que van a no utilización de organismos genéticamente modificados, no producción o comercialización de lo genéticamente modificado, una economía más basada en una agricultura sustentable, orgánica, y que no da, y no da, no dio, no dio. Uno puede decir, sí, hay ejemplos, hay muchos ejemplos, pero como yo siempre digo es esto, esos ejemplos existen gracias a que existe la economía liberal. Entonces, si ustedes buscan información, esto queda muy claro cuando decimos, acá en este lugar de Colombia hay una cooperativa que planta café, es orgánico y es una economía del comercio justo, en donde a todos se le paga lo que se debería pagar para poder ser sustentable y armónico. Muy bonito todo, perfecto. ¿Cuánto sale el kilo de café orgánico, sustentable y fair trade, comercio justo? Ah, no, sale $10. ¿Y quién te puede pagar $10 un kilo de café? Te lo pueden pagar 3, y ese $3 es el que uno va al supermercado y compra cualquier café, digo así como tirando números, ¿no? Te sale 3. El que puede pagar 10 es el que es, bueno, se preocupa por eso, pero está ganando 10 veces más que el que puede pagar el de $3 rascando. Y esa persona es rica gracias a la cuestión internacional, al neoliberalismo. Además, se da esta situación. Saliendo tan caro, ese café no se distribuye en el mundo fácilmente. Entonces vos ves, ¿y quién te lo distribuye? Ah, me lo distribuye Starbucks. Starbucks es la empresa de café más grande del mundo, ¿no? No es solamente el bar de Starbucks o los cafés de Starbucks que están en todos lados. Ese café, esa empresa es la que más compra café en el mundo para abastecerse y para vender también en supermercados y demás. Con lo cual, esta gran empresa, corporación norteamericana, es la que está poniendo el precio de café en el mundo, porque los productores son muy poquitos. Entonces se da una cuestión inversa, y de nuevo es economía internacional, es como que se está dando un oligopolio en el comercio, pero por parte de compradores. Esos son los grandes compradores. Entonces, por más que vos tengas muchos productores y entre esos tengas una cooperativa que puede sustentarse o hace este tipo de comercio justo, se sustenta gracias a que este dijo, bueno, voy a tener una línea premium, sustentable, orgánico, fair trade, y le compro todo el café, y esta gente puede divertirse haciendo fair trade, porque este es el que distribuye a nivel global y lo vende a $10 a la gente que puede pagar esos $10. Pero si esto se generalizase, sería un desastre, porque nadie podría. O sea, acá hay una cuestión básica de la economía lo que busca es, digamos, lograr la distribución de ingresos que son escasos. Bien, los ingresos son escasos y la economía busca, ¿no?, lograr una mejor distribución. Y esta es la mejor distribución que se logra dentro del neoliberalismo, porque si todos cobrásemos lo que deberíamos cobrar y sería justo, es que nadie tendría acceso a todo lo que tenemos acceso hoy en día. ¿Me entienden? Es decir, nuestros recursos son escasos, tendríamos que conseguir a alguien que quisiera comprar lo que nosotros producimos, el servicio que damos y pagar un precio muy alto y después nosotros ver si logramos consumir todo lo que consumimos en una economía justa.
no tendríamos computadoras, no tendríamos internet, no tendríamos un montón de cosas. Pero bueno, es medio fantasioso. El tema es que esas alternativas fueron muy fuertes en la primera década del 2000, las protestas. Vean la página rebelión.org, Naomi Klein, hay muchos autores que se han hecho muy famosos y eso alimentó a muchas líneas y movimientos, ¿no? Y acá tenemos lo que es el socialismo del siglo XXI. Otra fantasía más de un autor de origen alemán, pero mexicano, que justamente es el que crea el socialismo del siglo XXI o el concepto del socialismo del siglo XXI, que aquí también se le llamó la marea rosa, cuando muchos presidentes de esa corriente fueron electos y comenzaron a articular acciones en conjunto. Incluso hasta el día de hoy tiene muchos coletazos, pero bueno, son alternativos, ¿no? Entonces, aquí en América Latina, obviamente Chávez, que fue el que llevó e impulsó el socialismo del siglo XXI, primero quiso hacer un golpe de Estado, le fue mal, participó, lo perdonaron, gran error, salió, ganó las elecciones y comenzó a trabajar con este economista de origen, lo tenía en la oficina, pero el tipo a los 2 años se fue y dijo, esto no es el socialismo del siglo XXI. Porque era una cuestión de las bases del socialismo / comunismo, atemperado también en una economía internacional y donde lo más importante era la participación activa de la ciudadanía. Y cuando decimos ciudadanía, de toda la ciudadanía. Entonces ahí es como incorporar la voz de los pueblos originarios, el tema de las asambleas para toma de decisiones, la cuestión de modificación, no solamente de estructuras dentro del Estado, sino en la forma, la gobernanza de esas estructuras. Es decir, no solamente de cambio en el Ministerio de Educación respecto a secretarías, direcciones, sino en qué es lo que se enseñaba y cómo se enseñaba. Pero en qué se enseñaba es lo más grave que ha provocado el socialismo del siglo XXI en todos los países de América Latina, por lo menos a mi punto de vista. Porque aquí es el kirchnerismo. Y uno dirá, se chorearon todo. Pero lo más grave que hicieron, y lo que no se habla, porque lamentablemente los otros políticos también son medios estúpidos, los neoliberales, medios liberales, ultraliberales son muy estúpidos también, es la educación. Y de eso nadie habla. ¿Por qué? Porque robaron 20 años de educación aproximadamente, todos estos años del siglo XXI, en donde machacaron a través de manuales, de actos, de cambios institucionales, no a la sanción, pasás de grado por más que no leíste nada ni estudiaste nada, llegás a 5º año adeudando 200 materias, no importa, te recibís y llegás a la universidad y tenemos estudiantes, y eso me pasa a mí todos los años, resultado de esto. Y es gente que no sabe leer, no sabe escribir, no sabe interpretar una noticia. Pero son militantes, ¿bien? Por lo tanto, no tienen pensamiento crítico, su pensamiento es criticón, es militante, es adoctrinamiento. Y eso es lo que se hizo en Venezuela en primera instancia, después tenemos Correa en Ecuador, Lula en Brasil, Mujica en Uruguay, en menor grado, pero también. Tenemos después, obviamente, en Nicaragua, El Salvador, que los niveles de corrupción fueron enormes. Pero fue una consecuencia de que el neoliberalismo se centró mucho en la cuestión monetaria, dejó de lado cuestiones que hacen a un modelo que en América Latina, sobre todo, era, ¿no?, de estado presente en la educación, en la salud, pero también hay una cosita que no queda, no está en los libros, y a mí eso me causa mucha bronca, que la economía es una ciencia social, ¿bien? La economía es una ciencia social, por lo tanto, son hombres las que las realizan, y la cuestión política tiene mucho que ver, y uno puede hacer muchos cálculos, pero si no tiene en cuenta los cálculos, la corrupción, los números no van a dar nunca, ni por una ni por otra medida, ¿no? Cuando son corruptos, nada funciona. Y en América Latina la corrupción fue galopante.
Bien, entonces las privatizaciones eran bolsos que iban, bolsos que venían, gremios que se callaban porque cobraban dólares, con lo cual la protesta no fue tanto. Acá el movimiento piquetero en Argentina surge una década después de las privatizaciones. 10 años tardaron en darse cuenta, o los gremios dijeron, uy, ya, nos jodieron. Pues su protesta fue muy bajita, pero lo que decían los sindicatos, los directivos de los sindicatos, los trabajadores, es agarren la indemnización, métanse y tomen el retiro voluntario. Y entonces YPF, pum, nacionalizada, privatizada, un montón de gente sin trabajo, pero ninguno salió a protestar, porque todos se llevaron alguito en el bolsillo. Los sindicalistas se llevaron mucho y los trabajadores también, sin defender su puesto ni la gran empresa nacional, dijeron, bueno, me jubilo, ya está. Empiezo a cobrar la jubilación, en vez de trabajar hasta los 60, a los 55 ya me jubilé, todo bien. Gano poquito, no me importa, pero ya estoy jubilado. Otros ganaron platita con la indemnización, entonces gobiernos provinciales salieron a venderle, a conseguirle autos para que sean taxistas. Acá en Salta, si alguien se acuerda, o pregunten, tenemos el Volkswagen 1500. Entonces había un montón de taxis Volkswagen 1500, o los antiguos Dodge, y esa gente con esa platita invirtió la indemnización en un auto subsidiado para el Estado, subsidiado, nada, no le cobraron los impuestos, y con lo cual ya con eso es la mitad del importe del automóvil. Es decir, el Estado no tiene que subsidiar, es un verso, simplemente te pagás la mitad o el 60%. El valor del automóvil, el 51% en Argentina son impuestos. Con lo cual el Estado dice, no cobra el 51, pero te estoy jodiendo de una manera impresionante. Esa gente agarró el autito y no tenía mentalidad empresaria. Y decía, soy taxista. Y después había tanto, y con crisis y demás, que no cobraba lo que decía el taxímetro, sino hacían taxis colectivos y demás. Pero no guardaba un peso para cambiarle el neumático, ni la lamparita, ni arreglar el motor. Con lo cual todos esos autos terminaron destruidos a los 6, 7 años, destruidos, porque nunca habían sido mantenidos, ni le habían cambiado el aceite. Porque apenas si sobrevivían. Ah, pero era gobierno del partido que ellos querían, viva Perón, la cuestión que, pácate, cuando asume un radical, revienta todo, ¿no? Entonces, la economía liberal falla, pero no falla en sí por las medidas, porque cuando uno estudia economía bien, esas son las medidas que hay que tomar, no hay otra. El tema es la corrupción, ¿bien? Por otro lado, tenemos los acuerdos económicos regionales y los acuerdos regionales de nueva generación. ¿Qué quiere decir nueva generación? Los de nueva generación no son la Mercosur o la Unión Europea, esos ya son clásicos. Un poco eso es, de nuevo, economía internacional más un poco de teoría de las relaciones internacionales. Cuando hablamos de acuerdos económicos regionales de nueva generación, es aquellos que tienen algunos elementos de lo que también se denomina OMC Plus o OMC más. ¿Qué quiere decir esto? Que son cuestiones que todavía dentro de la OMC no se han acordado, ¿no? La OMC está en la ronda de negocios de Doha desde el año 2021. ¿Bien? Eso es un problema. No logra tener el gran acuerdo. Salen tratados chiquitos, pero no el gran acuerdo. Y hay cosas en que los estados no se ponen de acuerdo y ya cuestiones de bloque. Y ahora menos todavía con Donald Trump. Y estas cuestiones son laborales, medidas laborales, medioambientales, propiedad intelectual, inversión extranjera directa, compra nacional. ¿Bien? Son todas cuestiones y servicios. Servicios, y sobre todo de servicios basados en el conocimiento. Son 6 áreas donde la OMC no logra ponerse de acuerdo, cada uno tiene sus intereses, porque además son muy complicadas. Ayer estábamos en el curso de Estados Unidos y estábamos discutiendo, haciendo una especie de cine debate que termino hablando yo solo, sobre el documental American Factory.
recomiendo verlo porque aunque ya tiene sus años, todavía en el documental ni siquiera me parece es tan profundo en lo que hoy es la discusión real, que tampoco se ve en los medios. Y es que tenemos dos modelos diferentes en cuanto a producción, en cuanto a distribución, en cuanto a lo laboral. O sea, acá la cuestión de los aranceles está, bueno, pero la realidad es que China es comunista, ¿bien? Y aunque hay posibilidad de formar sindicato, hay un solo sindicato que es aliado del partido, es un brazo, el brazo laboral del Partido Comunista. Y el sindicato no les dice a los trabajadores, ustedes tienen derecho de... Ahí hay una frase justamente que dice el presidente chino de una compañía china en los Estados Unidos a trabajadores chinos en Estados Unidos y llevados de China a Estados Unidos, le dice, ustedes son un engranaje de la empresa. Ustedes son el engranaje para que funcione la empresa y la empresa es para que el país se desarrolle. Ustedes tienen una obligación con el país. Eso es China, porque están adoctrinados. No, somos libres. No. Vos creés que sos libre, ¿no? Vean también, si quieren, toda esta cuestión del sistema de puntaje que tiene China. Y ellos lo toman naturalmente, y claro, desde el 49 que están adoctrinados en eso. Entonces, el sindicato en ningún momento te va a decir, ustedes se merecen un sueldo mejor, ustedes deben reclamar mejores medidas de seguridad e higiene, ustedes necesitan más vacaciones, necesitan más días de vacaciones, días festivos, días porque tienen que hacer las compras para Navidad o por licencias de maternidad, de paternidad, de adopción del perrito. Reduzcamos la jornada laboral porque la vida familiar y la vida individual es importante. Para nada. Entonces, si vos tenés un modelo en que el sindicato te dice tenés que trabajar más, y aunque dice ser liberal la economía, es una economía socialista de mercado, dice ser de mercado, pero socialista es, yo te pongo el que te pago un poquito más, pero te exijo mucho más. Y te echo cuando quiero, sin ningún problema. Y vos no vas a poder salir a protestar porque acá no hay posibilidad de protesta. Esa es la base de la industria. Le mostraba a los chicos ayer un fotograma de la película, cuando dice esto, ustedes son un engranaje, y acá desde 1920 y tanto, después de la Revolución Rusa, tenemos a Chaplin con una película que, Tiempos Modernos, donde Chaplin es justamente un obrero en una máquina, de una fábrica, que lo único que hace es ajustar dos tuerquitas. Y se distrae y va ajustando y ya queda alienado, ¿no? Esos términos de Marx, hasta que termina dentro del engranaje de la máquina. Entonces tenemos un occidente donde se lucha porque el hombre no sea engranaje, y esto es la base de la sociedad, y tenemos gobiernos que en el socialismo del siglo XXI te dicen eso, y al mismo tenemos China que te dice lo contrario. Esto, cuando hablamos entonces de economías regionales de nueva generación, el tema de Donald Trump, American First Again, traer las máquinas, no, porque ya no se puede, porque es muy difícil, porque Apple invirtió muchísimo más dinero que Estados Unidos dándole dinero en lo que fue el Plan Marshall actualizado. Apple invirtió mucho más plata que el Plan Marshall actualizado en China. Toda la tecnología que está puesta allí, toda la cuestión logística que está puesta allí, toda la cadena de globales de valor que tiene eje en China, Apple no la puede trasladar a los Estados Unidos. Entonces, los acuerdos económicos, esto de nueva generación, son entre países en que han avanzado. Y en eso tenemos como ejemplo para buscar el RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, o el Tratado Unión Europea-Japón, en donde ya tiene aspectos, donde cuestiones del impacto medioambiental y bla, 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 hacen a esto. Crisis financieras internacionales, bueno, tenemos la crisis de 2007 y después tenemos el efecto del COVID y cambios con logística y seguridad y logística que va en relación a esta cuestión de desglobalización y nueva globalización. Es más, esta cuestión de COVID es como que lo tendría que sacar, también lo marco, porque eso voy a hacer un cambio en el programa, era simplemente con un recordatorio y quedó en el programa, ¿no? A ver.
Obviamente esas crisis han afectado y ahora, actualizando todo esto, tenemos a Donald Trump que está afectando a las bases de la OMC, por lo menos. ¿Por qué la OMC no está trabajando? Porque no hay acuerdo, pero por otro lado, porque el órgano de arreglo de diferencias no está trabajando desde el 2019. Porque en la primera instancia sí trabaja, pero después en la segunda instancia, cuando es revisión de lo acordado en primera instancia, acá los jueces son nombrados por los países y Estados Unidos no nombra y China no nombra a sus miembros del tribunal, con lo cual no hay un órgano de segunda instancia, por lo tanto todas las causas quedan ahí vagando, ¿no? Y los que principalmente se denuncian es unos a otros y la Unión Europea. Con lo cual los tres principales actores de la economía global no se ponen de acuerdo en la modernización y en los cambios que tiene que tener la OMC. Incluso hay una página web, ingresen a la página web de la OMC, que es Reforma de la OMC, y ahí hay mucho material, pero ustedes, aquí la idea es que tengan una visión general y con algunos puntos de las particularidades de qué se trata cada uno. No hace falta andar sabiéndose todas las reuniones, porque si uno agarra lo que es las negociaciones de la OMC, todos los años hay reuniones y que se propuso esto y que el otro país dijo tal cosa y que el otro propuso y revisó y pide revisión. Entonces, aquellos que han estado en OACNU o que tienen toda esta cuestión diplomática y diplomática internacional es terrible, es sumamente burocrática, muy lenta y es de ida y vuelta y de vuelta. No, acá hay que tener una idea sistematizada de todo esto. Bien. Bueno, la economía digital tiene que ver con todo lo que es criptomonedas, blockchain y cómo también los estados tratan de mantener el control de esto. Porque tenemos alternativas y entonces te vienen con una moneda digital que es un verso y es una mentira muy grande en el sentido en que lo que buscan es controlar. La criptomoneda no es una moneda, no es una alternativa real a la moneda y en algún momento puede cambiar, puede estallar. Entonces tenemos criptomoneda general como Ethereum o como la más famosa que ahora no va a ser el nombre, ¿no? Y después tenemos la moneda digital. Busquen información. Bitcoin, profe. Bitcoin, exactamente el Bitcoin. Lean sobre lo que es el euro digital, ¿bien? Lean lo que quiso hacer la cripto, Petrocripto o algo así, que quiso crear o creó y fue un fiasco allá el presidente bigotudo de Venezuela, ¿no? Maduro. La idea que también ha tirado Donald Trump de crear un dólar cripto, pero atado, y acá el tema es quién lo mantiene, basado en qué. La criptomoneda como Ethereum, el Bitcoin, no hay un banco central, hay una cuestión de algoritmo y ahí está un verso, ¿no? Tenemos una criptomoneda como la que tiene ahí la cripto de Milei, esta, que no es de Milei, pero bueno. No hay una base, nadie se hace responsable y se han creado un montón de cripto que nada, es pura especulación. Después tenemos la moneda digital, que es, yo te reemplazo el billete por una cuentita acá en el celular. Y vos vas a poder comprar y vender y hacer de todo, pero ya no, pero sin billete. Es más práctico, es más rápido, es más bonito y en realidad es más controlable. Es decir, en el sentido de que yo, Estado, controlo el euro digital o el Banco Central con los estados controlan el euro digital y es tener un seguimiento total de lo que vos estás cobrando y de lo que estás gastando y por lo tanto de los impuestos que estás pagando. Y entonces es un control de la posible evasión. Vean de nuevo lo que está pasando en China con aplicaciones, ¿no? Que ahora te leen la palma de la mano y la palma de la mano está asociada a una aplicación. Y con esto del buen ciudadano. Ahora, si vos estás siendo buscado por la justicia y la única forma de pagar cosas es con tu huella palmar y tus deditos,
es que no vas a poder comprar nada porque automáticamente van a saltar las alarmas. Pero también te pueden castigar, decirte, usted, lo que está haciendo China, usted no es un buen ciudadano, con lo cual usted no puede viajar, usted no puede comprar este bien, usted no puede acceder a este lugar, que es lo que está haciendo China. Parece muy loco, muy de Black Mirror, no vean la serie, pero en China ya se está aplicando. Y en algunos países europeos también, lamentablemente. Y esto es que el Estado después te va a decir, bueno, como yo veo lo que estás gastando, ¿de dónde sacaste la platita? Si tus ingresos legales son estos. Yo sé qué sueldo te pagan y se te acreditó. ¿Por qué te entra tanta plata? ¿Cómo podés gastar tanto? La economía negra se maneja en ingreso y salida de dinero en negro. Cuando deje de haber billete va a estar todo encriptado. Pero esa también es una cuestión que es mala. Y después tenemos la stablecoin, ¿no? Busquen información del stablecoin, que básicamente es una moneda digital, pero basada en activos reales. Es como volver al patrón monetario oro. Se va a dar un stablecoin por tantos gramos de oro. ¿Bien? Y entonces eso lo que supuestamente estaría por hacer los BRICS, que están meta a comprar oro, sobre todo Rusia y China, para después lanzar stablecoin un stablecoin de los BRICS. Pero eso también se basa en esta cuestión de que entre ellos no confían mucho porque cada uno puede hacer una devaluación competitiva y finalmente entonces bla, bla, bla. Y entonces, para hacer intercambio entre ellos comerciales, en vez de utilizar el dólar y darle poder a los Estados Unidos, y como no confían mucho entre ellos de que yo te compro, China te compro a vos, Rusia, y te pago en qué, te pago en mi moneda, te pago en yuanes, y vos me compras a mí y me pagás en rublos, y después compensamos, pero como tu moneda no es muy, y no sabemos bien, confluimos en que aportamos el fondo para que de alguna manera se acuñe stablecoin basada en cantidad de oros y cada uno vaya aportando. Esto es una cosa diferente que es volver a un patrón monetario oro, pero que en vez de billete y controlado por un país, van a ser algunos países, o puede ser también un país, basado en oro. Es decir, Estados Unidos también puede hacer un stablecoin, pero que en vez de estar basado en dólar, que es lo que dice Trump, o en bonos del tesoro norteamericano, que al finalmente son una porquería, como dice un economista español, nadie la va a querer tener a ese stablecoin, porque está asociado a algo que justamente está en bajada, en depreciación, puede agarrar el oro y decir, bueno, lo baso en oro, pero es un stablecoin yankee. Y uno de nuevo cae en lo que es básico en la economía, la confianza. ¿Por qué recibimos dólares? Porque confiamos en el dólar. Es un papelito. ¿Por qué recibimos euro? Porque confiamos en el euro. ¿Por qué los brazucas no quieren dólar, quieren reales? Porque confían en su billete. Y aunque se haya depreciado en este año, el año anterior, el real, vos vas a Brasil y los tipos te dicen, anda a cambiar los dólares y págame en reales. Le estás alquilando una casa, me pasó ahora en enero, y te dicen, no, dólares no, porque el dólar acá también empezaron con el cabeza grande, cabeza chica, el azul. Yo cobro en reales. Si querés, te hago el cambio ya, pero vos hablas con el que me está cambiando a mí. O sea, ¿a cuánto le pagas? Bueno, perfecto, bueno, ahí yo te recibo, porque yo voy y cambio y me quedo con reales. Confían en su moneda. ¿Bien? Es confianza. Entonces, el stablecoin atado al oro también va a ser confianza de que en algún punto, porque esto sería una moneda convertible, que yo podría, teniendo stablecoin en mi celular, ir a algún lugar, sea el banco, el New Development Bank de los BRICS, y decir, mira, bueno, acá yo tengo tanto stablecoin, quiero mi oro, y me den gramos de oro. O ir a Estados Unidos y ir a alguno de las reservas federales y decir, yo acá tengo el stablecoin, quiero el oro, y llevarme el lingote. Supuestamente va a ser así, supuestamente, porque ninguno todavía lo ha hecho, ¿no? Hay uno que está lanzando y dice que tiene el oro. Habrá que confiar que tenga el oro, porque hay un stablecoin privado
que está diciendo que ya tiene 70 toneladas de oro. ¿Cómo sabemos que tiene 70 toneladas de oro? ¿No? Y finalmente, si hay un problema, ¿a dónde lo lleva a juicio? ¿Bajo qué justicia? ¿Cuál es la jurisdicción? ¿No? Son cuestiones que están atadas a este tema entonces de la economía digital, ¿no? Y bueno, después Rusia, y Rusia es muy amplio, así que aquí de nuevo es una cuestión de sistematizar. Primero, entender por qué cayó la Unión Soviética, cuáles son las causas de la caída de la Unión Soviética, cuál fue el rol de Gorbachev, de la Glasnost y la Perestroika para la caída de la Unión Soviética. También tengamos en cuenta que Rusia perdió con Afganistán, y eso es un efecto que le pega a Gorbachev. O sea, no es Gorbachev el que hizo más las cosas ahí. Y el otro tema es justamente el estallido de la planta nuclear en Chernóbil, en Ucrania, que son dos cosas que no es propia del gobierno de Gorbachev, pero que al tener la cuestión de la glasnost, la transparencia, medios de comunicación que podían mostrar las cosas que antes se censuraban, los soldados que regresaban y los tanques y todo lo que regresaba de Afganistán no se podía ocultar como se hacía antes. Y es decir, eso a la moral nacional afecta mucho, ¿no? Es decir, no le ganamos a Afganistán, que fue una jugada también de Estados Unidos, la CIA y un poco de todo en el tema del Vietnam para los rusos. Y lo otro, Chernobyl, que Gorbachev se entera después que ya se había enterado del mundo de que había existido esto. Y esto mostraba que la Unión Soviética era un gigante con pies de barro. ¿Bien? Era muy potente, pero en realidad, en todos lados, la gente, además ya sabía eso, pero no comprendía la magnitud, porque la gente trabajaba en las fábricas que no producían, que producían mal. Y Voice of America, esta radio de los Estados Unidos, transmitía, ¿no?, el tema de la guerra psicológica desde Alemania con grandes antenas, y la gente por ahí podía escuchar lo que pasaba en Occidente y ya dudaba del modelo, ¿no? Colapsa porque cae el muro de Berlín, porque la gente quería huir. Todo eso va a tener un gran impacto, la cuestión psicológica, más allá de que la perestroika no funciona. Y porque no había forma de salvar la economía dentro del comunismo, porque Gorbachev no quería dejar de ser comunista. Él quería superar los errores de la gerontocracia, o sea, aquellos viejos carcamanes que gobernaban la Unión Soviética desde la revolución de 1917. Él va a ser el primer secretario general y después presidente, porque hace un cambio constitucional y es elegido presidente por voto popular, a la generación de los que habían estado en la revolución y que algunos eran muy conservadores en ese sentido. Pero a pesar de esto, no puede cuajar la idea de la casa europea común. Rusia no es algo ajeno a Europa, queremos trabajar, ser armónicos, cooperar y después, y también la cuestión de ir a negociar con Reagan en Reykjavik, el tema de ya no de un nuevo acuerdo nuclear de armas, pero ya no de limitación, no más de que se iba incumpliendo, entonces había que poner un nuevo límite. Bueno, yo hice tanto, pongamos un límite, no más de esto, ¿no? Sí, sí, y después construían más, bueno, ahora era un acuerdo de reducción de armas. Y esto es algo que cambia la ecuación, esto es decir, yo tengo 100, bajemos y tengamos 50, porque ahora hay que ir a destruir armas y eso es necesario que existan, que se dé todo un sistema con participación de Naciones Unidas de verificación. Y entonces tiene que ir también gente especializada de uno de otro país para verificar que se están destruyendo las armas que se están diciendo. Y esto es abrir y mostrar los programas nucleares, llevarlo a las bases militares, decir acá donde están las bases, mira, no te lo tenía esta, ¿no? Y confiar en una y otra. Y además, no solamente eso, sino Gorbachev comienza a hablar de armas de destrucción masiva, cosa que nunca se había hablado, y decir químicas y biológicas, NQB. No solamente las
nucleares. También hay químicas y biológicas, o sea, transparentemos. Ronald Reagan se queda sorprendido y dice que sí, comencemos, pero no le da tiempo a la Unión Soviética de sobrevivir y cae, y por lo tanto sí se avanza en la destrucción de las armas soviéticas, pero no en la norteamericana, o sea, no hay rusos revisando destrucción de armas en Estados Unidos. Pero eso le toca en su momento ya le toca con la caída de la Unión Soviética a George Walker Halbert Bush. Y este, aunque había prometido no meterse en el colapso, sí colabora en el colapso y apoya a Yeltsin, que en realidad le hace un golpe de Estado también a Gorbachev. O sea, hay un intentón de golpe de Estado dentro del partido y de la Casa Blanca, que sería el Parlamento, y no cae, pero viene Yeltsin, que aplaca, toma control, ¿no? Es un hecho, toma el control de la Casa Blanca del Parlamento. Yeltsin, ¿quién era? Era el presidente de la República Socialista Soviética de Rusia. Pero, o sea, el presidente de la Unión Soviética de Gorbachev, pero Gorbachev estaba enfermo, qué sé yo, no estaba en Moscú cuando se da esta situación. Y Yeltsin queda como el hombre poderoso y finalmente hace que caiga Gorbachev, ¿no? Y queda él como secretario general y después pasa a ocupar la presidencia y es el que finalmente disuelve la Unión Soviética, declara, prohíbe al Partido Comunista de la Unión Soviética y acepta entonces finalmente que las independencias, las declaraciones de independencia que se habían dado al último momento del gobierno de Gorbachev y finalmente lo que hace Yeltsin es crear la CEI, la Comunidad de Estados Independientes. Y ahí empieza todo esto, ¿no? Y Yeltsin después se tiene que enfrentar a el levantamiento de los chechenos, que son independentistas, que aspiraban también a crear su propio Estado, pero que era una república autónoma dentro de Rusia, era como un municipio, no era un estado antes y no le deja ser. Y se enfrenta. ¿Y quién va a ser el comandante finalmente que logra aplacar a los chechenos en dos guerras? Va a ser el delfín de Yeltsin y es Putin. Y Putin surge como el gran hombre, el hombre poderoso dentro del gobierno de Yeltsin, porque además Yeltsin también es enfermo con mucho alcoholismo, delega después el poder y finalmente se hace cargo y después va a elecciones y gana Putin. Y ahí tenemos un cambio muy importante. Los chechenos hoy son un brazo armado muy cruel de las fuerzas rusas en Ucrania, pero no son los mismos chechenos, son los chechenos que fueron fieles en la guerra civil que se dio, porque fue una guerra civil dentro de la Federación Rusa entre chechenos independientes y rusos blancos más chechenos no independientes. Y esos chechenos son súper fieles a Putin y son una de las tropas cruentas más sanguinarias de rusos en Ucrania hoy en día. Y Putin lo que hizo fue, por un lado, seguir, porque ¿qué pasó ahí? Ahí tenemos, Yeltsin es el que aplica entonces un poco las medidas del consenso de Washington-Rusia, comienza a privatizar y vender, y ahí surge esta burguesía, ¿no? de rusos ricos que ahora comienzan a tener empresas y después terminan comprando equipos de fútbol en Europa, muy corrupto, muy corrupto, porque de la nada salen ricos. No, pues se habían quedado con el oro, se habían distribuido empresas que sí funcionaban, las habían adquirido por justamente privatizaciones y después la vendieron a europeos por lo que realmente valían, porque había fábricas que sí servían, que sí tenían equipamiento. Entonces, se dieron privatizaciones en el sentido de reparto de acciones entre los empleados. Bueno, ustedes fueron los empleados de siempre de la empresa, pum, repartían acciones. Ahora ustedes son los dueños. Gente muerta de hambre que tenía una acción, un papelito, pero no tenía sueldo. Ahora ustedes se tienen que pagar los sueldos. ¿Cómo es eso? Si antes nosotros, nada, a fin de mes íbamos, cobrábamos y ya está. No, ustedes tienen que producir, vender, competir. No sabemos hacer eso. Entonces venía con plata, vaya a saber sacada de dónde, y le decía, no se preocupen, yo le compro todas las acciones, le pago sueldo, modernizo, yo sigo. El gran empresario. Entonces se hacía con una empresa a 2 mangos
y después se la vendía a una empresa europea a un precio mucho más realista. O comenzaba a trabajar con los europeos gracias al gobierno de Yeltsin, que firmaba acuerdos de diferente tipo. Surge en eso. Putin se da cuenta que con esto no puede enfrentarlos directamente porque tenían el poder económico, pero los absorbe, se hace socio de ellos, pero también va juntando pruebas para destruirlo a cada uno en el momento en que él quisiera. Llegó un punto entonces donde dijo, bueno, yo ahora concentro todo el poder y a esta burguesía la empieza a hacer desaparecer. Y aquellos que se querían oponer, pum, a la justicia, causas de corrupción, preso. Y algún que otro asesinato por ahí, ¿no? Y algún que otro que denunciaba y que huía, aparece muerto en Inglaterra, causas desconocidas. Limpia todo esto y se impone. Es más, cambia la constitución, puede ser reelecto y después, como ya no podía con la constitución que él mismo había cambiado, pasa el poder, hace un pequeño cambio y pasa el poder real de, porque él se crea la figura del primer ministro, ¿no? Y el presidente. Y él tenía el cargo, ¿no? Importante con el poder. Entonces, cuando él era presidente y el primer ministro no tenía poder. Entonces, cuando él ya no puede ser elegido presidente por la misma constitución que él había pasado, como que modifica esto y pasa el poder del presidente al primer ministro, ¿bien? Y el cargo formal de presidente lo pone a Medvedev, lo hace elegir a Medvedev, que va a ser el lacayo hasta el día de hoy, ¿no? Si quieren buscar lo que dice Medvedev respecto a Ucrania y demás, la otra vocecita que se puede escuchar de Rusia sobre Ucrania. No hay ninguna voz que salga de Rusia que no sea la de Putin. No sé si les parece a ustedes, si ustedes leen los diarios, tenemos que es Putin, pero no hay ningún diario, ni radio, ningún medio independiente que vaya a entrevistar a un miembro de la Duma que sea de la oposición de Putin y diga, esta guerra está mal, Putin nos está traicionando o no podemos seguir en esta guerra. Putin debe caer, no hay ninguna voz disidente en Rusia que salga hacia afuera. Y si hay que otras vocecitas, es el ministro de Relaciones Exteriores, obviamente del gobierno, y Medvedev, que por ahí, como si fuese algo diferente, y es en apoyo de Putin. Entonces Medvedev se convierte en presidente, pero sin poder. Viene a la Argentina, firma acuerdos con Cristina, bla, bla, pero el que tenía el poder era Putin. Cae Medvedev, o sea, se le vence, pasa a ser el presidente nuevamente, cambia la constitución, con lo cual Putin tiene de presidencia hasta que se muera y ya está, o dentro del año que viene, va a tener más años de gobierno que Stalin en la Unión Soviética, gracias a los cambios y las manipulaciones que fueron haciendo. Una razón también de la caída de Yeltsin, además de su salud, es la crisis económica del 99. Y después Rusia va a tener también dificultades en 2014, lo cual la guerra y la invasión a Ucrania, primero la toma de Crimea, y que él dice que no fue él, y después esta guerra es como que le da un cambio a eso que venía muy mal, y ahora es muy aliado de China, que es el que banca a Rusia después de todas las sanciones que recibió de diferentes organismos y países por haber invadido ya desde el 2014, que en los países occidentales dijeron, esta es Rusia, y después de la operación militar especial en Ucrania. Bien, tenemos la Organización de Cooperación de Shanghái que une a países, China, Rusia y otros países de la comunidad de la CEI, ¿no? Del Cáucaso, que son prorrusos, y es una organización de seguridad. Después tenemos los conflictos en las zonas exsoviéticas, que son agujeritos negros, como decimos. Porque ahí la ONU casi no hace nada, no tiene voz. Organizaciones como Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja Internacional, Amnistía Internacional, tampoco dicen nada porque no pueden poner un pie en esos lugares.
lo que dicen es a partir de testimonios, es información, digamos, de eso, pero hoy tenemos Chechenia, que ya le comenté. Después tenemos Osetia, Crimea, el este ucraniano, que son cuestiones que se dan en los espacios exsoviéticos, a mi punto de vista, resultado de esta cuestión de ingeniería social que hicieron los comunistas, que ya venían haciendo los rusos blancos, porque esto para mí es una sucesión, no es acá. No, los rusos blancos tuvieron el gran imperio. De la revolución se impusieron los rusos blancos y les llamaban Partido Comunista, pero siguieron haciendo lo mismo. Y el Putin sigue haciendo lo mismo. Son los rusos blancos. Para tener controlado estos otros pueblos, ¿no?, los trasladan población, ¿no?, y meten rusos blancos. Y esos rusos blancos después comienzan a tener preeminencia política, económica, comercial, de acuerdo al sistema, y son los que se imponen y licúan entonces los nacionalismos. ¿Bien? Entonces, cuando se da el desmembramiento, se marcan, bueno, ahí están las fronteras, pero fronteras que ahora busca que es el Estado Nacional, ¿no? Ahora, el Estado Nacional de aquí se dan con que, y ahí tenemos justamente tuvo el embajador aquí dando una charla de Georgia, ¿no?, porque lo que es Osetia del Sur, tenemos Osetia del Norte que está en Rusia, Osetia del Sur que está en Georgia, y está el embajador, ellos no tienen relaciones diplomáticas porque desde ese momento es que gente, rusos blancos, dicen queremos ser independientes para después ingresar a Rusia. Y pero uno dice, no, ese territorio es mío y ustedes no tienen derecho a declararse independientes porque son, por más que estén aquí y demás, esto es el pueblo de Georgia y son los georgianos los que tienen el derecho a decidir qué pasa con esa tierra. Si ustedes se quieren ir, váyanse. No. Queremos ser independientes con esta tierra. Es lo que pasa en Ucrania con los prorrusos, rusos, los que hablan ruso, ahora no me sale el término, en, digamos, Donetsk, Lugansk y toda esta región. Ellos no se van, ¿no? Ellos quieren ser independientes con todas las tierras y riquezas, pero es gente que fue implantada a lo largo de décadas, ya desde el Imperio Ruso, para justamente diluir ese nacionalismo dentro de esos países o regiones, o como se llamaba en su momento, que hubiesen preferido no ser parte de la Unión Soviética. Y ahora entonces aflora y llevan a estos conflictos. Entonces tenemos el conflicto con Ucrania. Bueno, acá de nuevo, y en varias de estas unidades después tenemos el tema de, bueno, ¿cuáles son las relaciones entonces con los Estados Unidos, con Europa, resto de países de Asia, África y América Latina? Y cada uno tiene sus particularidades, porque básicamente Rusia, Estados Unidos, desde Putin, sobre todo del 2014, pero unos años antes ya, están en una guerra fría. Putin dijo, esto es una nueva guerra fría, Estados Unidos nos corre, Estados Unidos corre la frontera de la OTAN, Estados Unidos no cumple los acuerdos que se firmaron de Minsk 1 y 2 después del 2014, que de imposiciones también a Ucrania de todas maneras. No cumplió George Bush en su momento, digamos, crea un sistema el escudo sobre Europa, cuestiones de radares y satélites y cuestiones de misiles para protegerse. ¿De quién? De Rusia, nos apuntan a nosotros. O sea, esa búsqueda que en un primer momento dice Lenin y dicen los pro-Lenin, que está Putin, digo, de acercamiento y de cooperación, que había una cuestión desinteresada y abierto, como de corazón abierto, le clavaron la espada. Y Estados Unidos fue, ¿no? Con la OTAN, con envenenar, digamos, la cabecita de los europeos. O sea, su relación es totalmente diferente. Y entonces ahí tenemos, ¿cuál es la relación? ¿Cómo se ve esto? Y bueno, se ve
en operaciones justamente con cuestión de la OTAN, se ve en la cuestión de intervención de Estados Unidos en que Europa si compra o no compra gas o petróleo a Rusia, se ve en los ataques cibernéticos, sobre todo Estados Unidos denunciando que los rusos tienen grupos que atacan la infraestructura cibernética, y ahí tenemos, lo relacionamos con la unidad 4 de seguridad, la seguridad cibernética. Tenemos que Estados Unidos financia a Crimea y es una guerra proxy, ¿no? Y hasta probar armas contra Rusia. Europa, una relación también ambivalente con ese sentido, desde Gorbachov diciendo la casa común, el tema que sí, una parte de Rusia es Europa y que uno puede decir, estos son pequeños gaps temporales, ¿no? Pero bueno, son diferentes. Y entonces tenemos relaciones que de una necesidad de Europa del gas ruso y ahora con este cambio de decir, bueno, con Crimea ya no toma gas de Rusia, los diferentes, el Gulf Stream, digamos, oleoductos que volaron, que se cerraron y demás, y tenemos ahora ya un claro enfrentamiento de Europa, o la mayor parte de los países de Europa occidental y los del este que son miembros de la Unión Europea, en su mayoría opuesto a Putin, y ahora con Trump a comenzar a decir, bueno, tenemos que comprar las armas y pagar las armas como Alemania, y con una cuestión de apoyamos también a Ucrania, ¿no? Para resistir. Asia es otra cosa. Asia hay que ver de quién estamos hablando, pero si decimos China, son socios. Están en la organización de Shanghái, de cooperación de Shanghái, pero después de las sanciones, Rusia se tuvo que apoyar en China y China es el que lo financia. Le compra el petróleo, le compra gas, le compra de todo. Y entonces esto tienen y además hacen transacciones a través de bancos chinos hacia afuera. O sea, son estratégicos. Están los juntos en BRICS, están en esto que dije del stablecoin, o posible stablecoin para desestabilizar, desbancar al dólar, o hacer su juego, y de última eso impacta en el dólar. Después otros países como que con Rusia no tienen tanta relación, tienen su propio juego y más están relacionados con China, con lo cual Rusia no tiene mucha influencia, salvo en estos países del Cáucaso, que son de la CEI y que son también miembros de el Foro de Cooperación de Shanghái, donde en estos países también se da esa cuestión Estados Unidos-Rusia, porque Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo internacional también tiene que tener aliados en el Cáucaso, ¿no? Y entonces algunos son pro Estados Unidos y otros son pro Rusia, y ahí también tenemos una cuestión que no se ve mucho en los medios. Rusia en África desestabiliza, no hace otra cosa. Podemos decir Rusia-Asia, tenemos Siria y tenemos Rusia apoyando a Bashar al-Assad contra ISIS, pero también contra los que se levantan dentro de la primavera árabe de 2011, que después viene ISIS, y proveyendo soldados y metiendo, y esto también es interesante para hablar, de un ejército privado que va a ser la compañía Wagner, ¿no? Que ahora ya está más formalmente debajo del gobierno ruso. Y esa compañía Wagner va a tener una presencia muy importante porque es el ejército privado más grande, que es una forma de Rusia decir yo no soy, ¿no? Y no sé quién les paga a estos hombres, ¿no? Porque ellos no muestran nunca, obviamente, los contratos. Y estos hombres están ahí, no, bueno, tenemos relación, pero no van con bandera rusa. Y esto hace al derecho internacional público, ¿no? Y hace la cuestión de crímenes de guerra y demás. Nosotros no tenemos nada que ver. Que vengan y demuestre que son nuestros. Nada que ver. Más allá de eso se meten en Siria, compañía Wagner, pero también se mete Rusia. El gran apoyo, el que sostiene a Bashar al-Assad de el golpe del coletazo de la primavera árabe y de ISIS es Rusia. Por eso Bashar al-Assad está ahora exiliado en Rusia. Pero también se mete en África y comienza a desestabilizar, digo entre comillas, pues si fuese estable, a gobiernos como Burkina Faso,
y se provocan golpes de Estado. Los chinos también colaboran, ojo al piojo en esto, sobre todo económicamente, pero los otros lo dan a través de apoyo de inteligencia, apoyo militar, la compañía Wagner, que está presente en varios países donde se han dado revoluciones o golpes de Estado 2023-2024. ¿Qué dice Rusia? Dice, yo no estoy, pero es muy gracioso, hay que ver fotos donde los que ahora están en el gobierno, hay pueblos donde muestran su banderita y una bandera rusa. Y uno dice, ¿de dónde un ciudadano común de Burkina Faso tiene una banderita rusa? ¿No? ¿De dónde? ¿Cómo puede ser que aparezcan banderitas rusas? ¿No? Ahí cuando están asumiendo el poder, viva la revolución, viva el golpe de Estado, cambiemos, saquemos a los franceses, el neoimperialismo, los yanquis, go home y demás, y banderita rusa. Y uno dice, ¿quién tiene una banderita rusa en su casa? ¿Y por qué están los rusos? Y entonces tenemos el discurso de esto como el del nuevo presidente militar, joven y demás, como una reencarnación de aquellos que liberaron África en los 60 y que después fueron asesinados y demás, diciendo que es el pueblo, cambiando leyes, cambiando sistemas, diciendo ya no vamos a utilizar el franco centroafricano, que depende de Francia, que las reservas de oro están en Francia, cortamos esos lazos, que en parte es verdad, en parte. Pero te dice que van a ser, son los padres nuevos del pueblo, y son tan corruptos como los anteriores, lamentablemente. Entonces, en África hay mucha presencia de Rusia para desestabilizar. Y acá en América Latina, bueno, de alguna manera también presencia, pero ya queda en dos lugares, Bolivia y Venezuela. Porque querían expandirse, pero con la guerra del 2023 esto se detuvo. Bueno, el presidente Fernández estuvo 2 semanas antes en Moscú diciéndole a los rusos, a Putin, que Argentina quería ser la puerta de Rusia en América Latina. Y no es así. Entonces, ¿qué tiene? Tiene muchos acuerdos de cooperación, cuestiones de tecnología, cuestiones de financiamiento, ¿no? Y obviamente por debajo hay cuestiones de inteligencia y demás. Hay una red de espías rusos en todo el mundo. Vean también lo que pasó el año pasado cuando saltó que teníamos 2 espías aquí rusos de hace muchos años y que fueron recibidos después por Putin con honores, ¿no? Con flores, reciben en el aeropuerto. Eran 2 espías que pudieron zafarse, que estaban acá en la Argentina y que fueron detectados, ¿no? Así tiene Rusia en muchos países que colabora en la desestabilización de los países, en cuestiones de marcha y demás. Obviamente no sale mucho en los diarios, pero cuando alguien investiga a fondo comienza a encontrar los lazos. Están en Bolivia, están con el MAS, estaban muy bien con Evo Morales, ahora un poquito menos con Arce, pero es el MAS todavía. Y ahí tenemos cuestiones, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos con Gazprom, cuestiones de cooperación en este sentido, cuestiones de tecnología, y habrá que ver en qué otras áreas hay. Y con Venezuela, obviamente, ¿no? Son muy cercanos y ese es el verdadero pie de los rusos y obviamente Cuba, pero como ya Rusia no tiene mucha plata para dar, los cubanos prefieren sacarle la plata y siguen sacándole la plata a los venezolanos. Pero bueno, por ahí, y ahora los chinos, ¿no? Los chinos ahora han dado mucha plata y colaboran con los cubanos. Así que ese es el tipo de relacionamiento y hacia eso va, de nuevo, sistematizar. No hace falta saberse quién compitió contra Putin y cuántos votos sacó, pero sí cómo se dieron estas elecciones, cuáles son los principales hechos en la política exterior de Putin, los principales conflictos, cuáles fueron los saldos de esos conflictos, para qué existen esas organizaciones y cuáles son los elementos que hacen entonces a la base de los conflictos y cómo se resolvieron y cuál es la situación general hoy en día en Rusia y en su política exterior. ¿Estamos? Consultas, preguntas. Acá yo vi algunos datos. Sí, Francisco.
Profesor, yo le quería consultar cuando estaba hablando de China. Eh, ¿Puede ser que su sistema económico sea como conocido como capitalismo estatal? Mira, la verdad que no hay un nombre, son todas especulaciones, ni los chinos le ponen un nombre, porque en realidad tienen sus rasgos. O sea, esta que decir, es capitalismo con rasgos chinos, el capitalismo estatal, economía socialista de mercado, que por ahí los mismos chinos dicen economía socialista de mercado, es eso. Que incluye, y una cuestión que la economía está manejado en gran parte por el gobierno, transparentado o no. Porque ellos van a decir, no, pero hay empresas privadas, pero uno nunca sabe de quién es verdaderamente el dueño, porque justamente eso no se transparenta. No se transparenta cuestiones de subsidio, no se transparenta controles del Partido Comunista de. Yo siempre doy el caso, y así como mucho. Lo que pasa es que desde Occidente no se denuncia mucho esto. ¿Y por qué no se denuncia mucho esto? O desde aquí no se dice cómo son las cosas realmente. Y por lo que está pasando, porque Apple invirtió más en China que Estados Unidos en Europa. O sea, a Apple tampoco le interesa que la gente sepa muy bien qué es lo que pasa en China y cómo se hacen sus negocios en China. Imagínense esto, ¿cómo vamos a saber qué es lo que pasa realmente en China? Cuando tenés Elon Musk chillando acá en Estados Unidos, cerremos todo, reduzcamos, son todos unos ineficientes, y él tiene una planta de Tesla en Shanghái y hace negocios. Y protestaba contra los autos eléctricos de China llegando a Estados Unidos, pero no protestaba con su fábrica en Shanghái. Y fue a visitar a China antes de que ganase Donald Trump y cerró acuerdos con el gobierno chino. Entonces, ¿realmente va a decir Elon Musk lo que pasa en China? ¿O cómo se maneja China con las empresas si él es una empresa que hace negocios en China? No cualquiera hace negocios en China, chicos. Porque acá hay que tener muy en cuenta, y eso profundizaremos ahora en China. Acá el Partido Comunista Chino es lo importante, no es el gobierno. No son la Secretaría, el Ministerio de Comercio, de Industria. Es el Partido Comunista. Porque Xi Jinping, el cargo importante, es secretario general del Partido Comunista Chino. Con lo cual estas grandes inversiones no se deciden por unos burócratas técnicos del gobierno, se deciden en el Politburó del Partido Comunista Chino, que son los que bajan las órdenes. Entonces, una inversión como la de Apple no es a partir de lo que diga el Código de Comercio de China, ¿entienden? O de Tesla. Cuando uno se pone a ver eso, entonces las empresas europeas también se tienen que hacer la boquita, porque llevaron su producción allá para no estar pagando los sueldos en sus países. Y si dijeran lo que deberían pagar, donde más tendrían que explicar es en tribunales de sus países. Deberían explicar cómo evadieron impuestos, deberían evadir cómo forzaron acuerdos entre sus países y China, cómo lograron traer tantos productos importados en un incumplimiento de normas básicas. Vean este American Factory, que no lo muestra el documental, es muy liviano finalmente. Yo digo, a ver, hay una empresa que es rescatada, no es rescatada, es General Motors cierra en Dayton, en Ohio, cierra una planta, ¿bien? Entonces eso quedan todos desocupados. Años después viene una empresa china, toma la planta, compra la planta e invierte para poner una fábrica de vidrios, de parabrisas y ventanas para el sector automotriz. Toma trabajadores norteamericanos que están muy contentos porque de estar desocupados comienzan a tener trabajo. Pone autoridades que son norteamericanas como para facilitar el relacionamiento. Pero lo que no hace hincapié es que va a haber, sí, hay, y lo muestran y ponen un nombre y apellido, de supervisores que vienen de China. Y voy a decir, bueno, es importante porque el know-how es de la empresa y va a traer sus supervisores, obviamente, está bien. Pero después también traen trabajadores chinos que se ponen a trabajar a la par del trabajador norteamericano. Y ahí ya no es cuestión de yo te enseño, es yo hago trabajo a lo chino, con sueldo chino en Estados Unidos. Ni a palos, ninguna empresa norteamericana o europea pudo trasladar personal a su planta, trabajadores, no digo mando medio, trabajadores a China. Y eso es una cuestión laboral, y eso es una cuestión que va en la base de esta competencia que no es
la competencia que dicen ser los medios y demás. Son cuestiones mucho más profundas. Y cuando estos mandos altos norteamericanos no pudieron impedir que se sindicalizaron, los limpiaron y pusieron los chinos. Por eso decía del chinito que le decía a sus trabajadores chinos, ustedes son un engranaje. Cuando en acá decimos, no somos engranajes, somos libres, y los zurdos, perdón de nuevo por caer en esto, pero lo que lean el diario El País, si quieren después le mando, ¿no? Los grandes filósofos y economistas de Inglaterra, que sigue la Cristina, te plantean algo diferente, como que el capitalismo malo que impuso esto, y te hablan como si en algún momento en la historia de la humanidad en Occidente el trabajador haya disfrutado de una vida de libertades y de bonanzas que el capitalismo la arrasó. ¿En qué momento de Occidente el trabajador, el pobre, vivió mejor que ahora? Nunca, nunca. O sea, los términos de alfabetismo, los términos de salud, los términos de protección social, de jubilación que existen hoy, con todo lo malo del capitalismo, es mejor que nunca en la historia de la humanidad. Porque hay que tener los datos ciertos y comparar las cosas con las cuestiones reales. Ustedes están estudiando relaciones internacionales, tienen mucha historia. Decían, ¿cuál es la edad promedio de un trabajador en el siglo XVIII? ¿Cuánto ganaba? ¿Cuál era su salud? ¿No? Y ahora, sí, obviamente han cambiado muchas cosas y hoy tenemos algo que habría que volver para atrás, de donde ya el trabajador no puede comprar su casa. Pero alguna vez el trabajador sobrevivió así nomás con su sueldo, muy poquito en la historia, pero no es anterior al capitalismo. Disfrutó un trabajador argentino a través de un sueldo que podía comprar una casa dentro del capitalismo, no fuera del capitalismo, fue dentro del capitalismo, no fue en el siglo XIX, en el siglo XVIII o en Europa, fue dentro del capitalismo. Un capitalismo que, bueno, se desvía ahí con el neoliberalismo, pero es capitalismo, no es el Estado dándote, es capitalismo. En China esto es diferente. Entonces, miren estas cuestiones de datos y del hombre vigilado en China. Elon Musk también toma información, como lo hace en Estados Unidos, de todo lo que hace su automóvil, porque está en constante transmisión de datos por donde va circulando, ¿no es cierto? La cuestión hasta del automóvil autónomo. Son datos que se van proponiendo. Son datos de a quién le vende el automóvil, quién lo conduce, huellita digital y demás. Datos muy importantes si uno quiere controlar algo, ¿no? Bien, Elon Musk no puede sacar los datos que obtiene sus automóviles o los automóviles que vende su empresa en China. No los puede sacar de China. Acá, en Occidente, tomas los datos de todos lados. Si la camioneta se vende en México, tiene datos de México, se procesa en Estados Unidos. En Europa, y esto para lo que es aplicaciones y todo lo que es inteligencia artificial y todo lo que es marketing y demás, es sumamente valioso. Pero de China no lo puede sacar. Ahora, ¿quién me asegura a mí que no está obligado en compartir esos datos con el gobierno chino? Porque en China no está Meta, en China no está Microsoft, en China no hay un montón de aplicaciones y en China está un TikTok chino, no el TikTok que vemos nosotros. Acá el TikTok que vemos nosotros vemos estupideces todo el tiempo y mucha propaganda, y en China eso nadie en China puede hablar mal del presidente, nadie en China puede hablar en contra del Partido Comunista, nadie en China puede hablar en contra de una empresa china. Allá se premia y el TikTok lo que hace es desafíos para aprender más, desafíos para estudiar más, no para evitar el estudiar como tenemos el TikTok acá que te dice las aplicaciones descaradamente, te dicen baja esta aplicación y entonces ya vas a tener la respuesta del trabajo práctico, que es lo que yo quiero que ustedes no usen, pero te lo dicen descaradamente. Acá la inteligencia artificial ya está, te responde lo que el profesor. Acá si vos la pones en la pantalla podés hacer el examen multiple choice con las respuestas que te está dando aquí, la pantalla no, y podemos saltear el proctoring. Claro, a partir de ahora ustedes también van a utilizar proctoring en cuarto año, ¿no? Que es un sistema que ya saben, ya lo conocen al proctoring, pero si vos ves en TikTok te muestran aplicaciones de cómo saltártelo. O cómo poner el celular al lado de la pantalla acá.
Ustedes ven que yo tengo un celular, pero el celular va pasando datos y yo ahora estoy haciendo. Bueno, son cosas que son desafíos que se presentan con la inteligencia artificial y varias cositas en Occidente. En China no. En China no se permite eso. La inteligencia artificial acá mismo, Elon Musk, ¿cómo se llama? Presidente creador de Microsoft, Gates, Bill Gates, Elon Musk, Bill Gates, te están diciendo que son promotores y creadores de inteligencia artificial con otros más que son importantes. En el año 2023 dijeron, che, por 6 meses dejemos de y regulen, le piden al Estado que cree una regulación y que vea qué va a pasar con esto, porque hay cuestiones éticas, morales, no sabemos a dónde van. Los mismos que estaban creando dice, esto no sabemos a dónde va a ir, ¿no? Y pedían regular, y pedían parar la pelota, así básicamente, esperemos 6 meses, pensemos y articulemos de hacia dónde debe ir la inteligencia artificial. Esto en China no se discute, porque ahí no hay una inteligencia artificial que no pase por el gobierno chino. Jack Ma, el gran empresario chino, self-made man chino, desapareció de escena de un día para otro. ¿Por qué? Y porque su empresa y otras comenzaron a eclipsar un poquito al Partido Comunista. Y llegó un punto que le dijeron, Jack Ma, no es así, esto no es Estados Unidos. Y Jack Ma desapareció y dejó de estar en las charlas TEDx y dejó de viajar y dar su experiencia y decir que él había sido rechazado por Harvard y que había armado su empresa en el garaje de su casa como Steve Jobs. Y ahora, después dice que está dando clase en no sé dónde. No existe Alibaba. Y Alibaba era conocido en Occidente, pero los otros capos de empresas tecnológicas en China, busquen información, hay artículos en los diarios normales, esto no es deep web, es simplemente buscar y decir, che, pero alguien me lo publicó y ¿por qué no se difunde? ¿Por qué? Porque hay tratos, o sea, en Occidente las grandes empresas hacen tratos con China, entonces ahora no saben qué hacer, porque son las empresas occidentales las que permitieron que China sea hoy China, o sea, esta China, porque es toda la plata de Apple, porque es toda la plata de BMW, es toda la plata de Bayer, es toda la plata de cada empresa que invirtió en China, es la que permitió que China sea el gigante de hoy. Y entonces no van a decir, nosotros tuvimos que hacer esto porque ganamos mucha plata. Porque ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué te fuiste a China? ¿Por qué invertiste en China? Para ganar plata. Pero acá dejaste desocupados. Ah, sí, somos capitalistas. Sí, bueno. No es el capitalismo de los 60, qué sé yo, es un capitalismo salvaje. Por esto de los términos, también uno tendría que analizar si el capitalismo que hoy tenemos es ese capitalismo que teníamos en el liberalismo clásico y el neoclásico. Si las ideas de los economistas de lo clásico y lo neoclásico es lo que realmente después se aplicó. Porque de nuevo, si yo te digo que el consenso de Washington son todas medidas lógicas, pero que finalmente no resultaron porque hay otra variable que es la corrupción, ¿bien? Es lo mismo para trabajar, de decir, che, ¿cómo que el comunismo no es exitoso? Si mira China, China es comunista y es exitoso. Sí, pero no es el comunismo de Marx, ni de Lenin, ni de Stalin, porque China es lo que es China por Deng Xiaoping, no por Mao Zedong. Entonces, las ideas en sí uno tiene que empezar a jugar con muchas variables. Entonces, decir si China es una economía, no sé cómo dijiste, y bueno, sí, pero hay tantas variables que, bueno, le podemos poner esa etiqueta, pero le podemos poner otras también, ¿no? Pereira de Aranceles mostraba un video de la tercerización, claro. Apple, hoy uno puede decir, che, pero el teléfono, el iPhone, ya no es hecho en China. No, no, sí es ensamblado en China. Y aunque el 20% de las partes del iPhone sean chinas,
El otro 80% de las partes son partes que vienen de otros países a China. ¿Por qué? Porque China tiene acuerdos comerciales, ahora forman parte del RCEP. Entonces, sí hay una terciarización, pero desde China hacia estos otros países. Con lo cual, no es solamente que Estados Unidos traiga de nuevo a Apple, porque Apple no puede traer tanta plata, ni know-how, ni la tecnología, ni los trabajadores, que no solamente no están ahora solamente en China, sino están en una serie de países que tampoco le van a mandar los productos a Estados Unidos, porque la cadena de valor, de global de valor, no se va a modificar y va a ir para el otro lado, porque Estados Unidos también le está metiendo aranceles a Vietnam, también le está metiendo aranceles aunque estén suspendidos, es un caos, ¿no? Que te suspenda, que te pongo, que te suspendo, de países que dicen, no, nosotros comerciamos y es mucho más transparente, pero digamos mucho más a mediano plazo con China. Por eso mandamos los productos a China. No puede cambiarse automáticamente. Hay muchos acuerdos, ¿no? Justamente incluido el RCEP. Sí. Profe, Ah, ahí se hablaba igual de que el sistema este aplicado por China, una de las ventajas que tenía es que había logrado eliminar la pobreza. sí. A ver, o sea, este también parece que fuese un objetivo máximo eliminar la pobreza, pero eliminó también cualquier cuestión crítica, de pensamiento crítico. O sea, nosotros también podríamos eliminar la pobreza si eliminamos los sindicatos. Eliminemos los sindicatos y eliminamos el poder de decisión de los empresarios y tengamos un gobierno que tome el control y que sea efectivo. Ojo, que esa idea de decir bueno, es el gran sueño del buen emperador o del buen dictador, es el gran sueño. Si ustedes agarran ciencia política, esa idea del rey sabio siempre estuvo también en Occidente. Es decir, que alguien toma decisiones por todo y tenga todo el poder, pero que sea bueno. Entonces el Partido Comunista fue eso, y sí, pero tenés un precio que pagar. Entonces, si vos ves el Latinobarómetro, que es una encuesta que se hace desde hace muchos años en todos los países, acá en América Latina, en la mayoría de los países gana la postura de prefiero un presidente autoritario que sea eficiente a un presidente demócrata que no sea eficiente. O sea, no lo quiero a De la Rúa o en menor medida a Macri, que fueron muy demócratas respecto a las instituciones y demás, pero fueron ineficientes. Preferiría una Cristina Kirchner, ¿no? Entonces decís, sí, pero ¿a qué costo? Cultural, de ideas, de libertades. En China funciona por su cuestión milenaria, el confucianismo y demás, y fue eficiente, pero de nuevo, ¿de quién es la plata que logró que China saliera? ¿Quién puso la plata? No viene de la China imperial, no viene de la política del 49 al 78 del comunismo duro maoísta, viene de Occidente, de lo que te acabo de decir. Sí, la administraron muy bien, porque combaten la corrupción. Si vos buscas algunos periódicos, dicen que hay consejos que vienen de allá de China que dicen habría que aplicar de nuevo la pena de muerte aquí en América Latina. Pero pena de muerte también por corrupción. Cuando detectan algún corrupto y no lo pueden salvar ante la opinión pública, ojo al piojo, porque corrupción sí hay y también se tapa, pero cuando ya no se lo puede tapar, bueno, sí, corrupto, ¡pum!, hay que sacarlo. Fusilado, en la cárcel. Vean y busquen el de que era gobernador de una región ahí de cerca de Beijing, que era el delfín que iba a suceder un poco a Xi Jinping, ahora no me acuerdo el nombre, pero búsquenlo, que hizo unas mega ciudades de estas que ahora están desocupadas en China. Hay muchas ciudades construidas, bloques enteros de barrios vacíos, que hacen a la crisis inmobiliaria que tiene China desde hace 2 años. Bueno, uno de estos gobernadores choreaba. Y su mujer también, y mucho más que él. Era como que la tenía ahí ¿no? Y bueno, salió a la luz y no lo pudieron defender, está preso.
y la mujer fue condenada a muerte, creo. Un escándalo. O sea, corrupción hay, pero es cuando ya no se puede defender, vaya a la justicia, y son muy expeditos, y mejor que termine, porque no lo dejan hablar. No viene ningún periodista y dice, cuente todo lo que sabe. ¿Cómo que usted pudo hacer esto? Porque usted solito no lo puede hacer. No, pum, eliminado, ya está. Muerto el perro, se acabó la rabia, pero no sale toda la verdad, ¿no? Y esto también pasó, a ver, la guerra del Golfo, la invasión a Irak por parte de Estados Unidos y la búsqueda de Saddam Hussein, y que no lo encontraba, terminaron encontrándolo debajo de una piedra en el fondo de una casa. Hicieron juicio expedito y condena a muerte, horca. Claro, no lo dejaron hablar porque el tipo conocía, o sea, el tipo había llegado a ser tan poderoso y había logrado empatar la guerra con Irán, ¿no? La primera guerra del Golfo, ¿gracias a qué? Y gracias a la ayuda de los Estados Unidos, de Francia y de Inglaterra. La mayoría de las armas eran de Inglaterra y de Francia. O sea, si el tipo se ponía a hablar de cómo había logrado todo el poder, cómo se había mantenido el poder, era gracias a los servicios secretos de Francia, de Inglaterra y de los Estados Unidos. Entonces era mejor que termine siendo ahorcado porque había usado gas sarín, o no era gas sarín, sino el otro, contra los kurdos y por corrupción y nada. Fue un juicio rapidísimo, condenado a muerte, que razones había para condenarlo a muerte. Sí había, o sea, a las leyes de allá, ¿no? O sea, en eso sí, pero fue expedito. No le dijeron, bueno, ahora pase 2 años en preso y le vamos a dar la libertad de que reciba periodistas y cuente su vida y explique algo. Nada. Automático. Bueno, en China pasa eso, nada, automático. Sí son eficientes, pero ¿a qué precio? Si nosotros quisiéramos aplicar ese modelo chino, como quisiera que se llame, bueno, otra sería la situación con todas nuestras cuestiones de esto, del ocio, el tiempo libre, el acceso a la educación y un montón de cositas que perderíamos, porque los chinos no se andan con vuelta en ese sentido. Pero bueno, lean artículos, lean libros, vayan un poco más, vean esos artículos que después no se repiten, pero que sí aparecen algunas veces y cuentan un poco la realidad más profunda de lo que se ve en China, más allá de lo que se ve y la propaganda que tiene obviamente China. Pero bueno, un punto de vista, ¿no? Esta cuestión es para ese lado. Bueno, ya tengo 2 horas corto aquí, cualquier pregunta ya me la hacen en el foro.